Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que hoy realizamos dentro del ciclo de los webinars que estamos haciendo durante este periodo, en este caso este mes de septiembre, en el marco del programa Global CV. El webinar que hoy nos ocupa se titula Operativa del Comercio Internacional, documentos más frecuentes. Es un placer poder recibiros a todos y daros la bienvenida a este webinar. Me presento, soy Marian Montesinos, soy técnico del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Valencia. Y antes de comenzar la retransmisión y el desarrollo normal del programa de este webinar, pues queríamos nuevamente garantizar y asegurarnos de que nos escucháis correctamente. Como muchos de vosotros ya habéis participado de manera reincidente, la solución más rápida, si es que no nos escucharais, sería salir y volver a entrar, y si no, os ponéis en contacto a través del chat. Bueno, este webinar, como os he comentado, entra dentro del ciclo de webinars que estamos realizando con temas vinculados con la internacionalización, de actualidad y de, problemática o problemas con los que os encontráis las empresas con carácter diario. En este caso, el webinar que nos ocupa está centrado en la parte de documentación y es un webinar que se emite en directo. Por eso os invitamos a que a lo largo del webinar las dudas que podáis ir teniendo, que es habitual y puede ser que vayan surgiendo, nos las escribáis y nos las transmitáis a través del chat, y al finalizar la presentación, la ponencia de la persona con la que hoy contamos, pues se trasladarán estas cuestiones. Todas las cuestiones que se planteen se trasladarán hasta un determinado, si hay muchas preguntas, pues bueno, lo que haremos será facilitar el contacto de la ponente y bueno, pues se pueden abordar en otro webinar o se pueden abordar de manera individual y lo vamos viendo, o bien contactando también a través de nuestro email con Cámara Valencia o a través del email de IBACE Internacional, que bueno, pues es con quien las cámaras llevan a cabo este convenio, digamos, este programa, este marco de acciones. Además de todo esto, pues bueno, vamos a compartir en el chat una serie de información que consideramos que es relevante, como por ejemplo la agenda internacional que llevamos en común las instituciones, IBACE, las cámaras e ICEX, y en la cual se publican de manera actualizada todos los eventos y las actividades que llevamos a cabo de manera bien conjunta o bien individual las instituciones vinculadas con la internacionalización. Además de todo esto, pues bueno, ahora voy a ceder la palabra a Cristina Villó, que ella es la directora de Internacional, de IBACE Internacional, y os va a hablar de unas iniciativas muy interesantes que tenemos previstas también para los próximos meses. Cristina, es un placer contar contigo, te cedo la palabra y... Hola, buenos días a todas las personas que estáis detrás de la cámara. Gracias, Marian. Y bueno, pues hoy nos ocupa un tema importantísimo, ¿no?, en la dinámica de la internacionalización, como es la operativa del comercio internacional, toda la parte de documentación, y para ello pues vamos a tener a Pura Soto, que bueno, pues es una experta en prácticamente todos los ámbitos de la internacionalización, colaboradora tradicional ya de mucho tiempo de las instituciones, tanto de las cámaras de comercio como de IBACE Internacional. Y bueno, pues la idea, como ha adelantado Marian, es con toda esta programación que tenemos dentro del marco de Global Comunidad Valenciana, todas las cámaras de toda la Comunidad Valenciana y junto con IBACE Internacional, pues tratamos de ofrecer temáticas y contenidos de actualidad, pero sobre todo que sean interesantes para todas las empresas. Y bueno, y de hecho es así porque, bueno, pues estamos teniendo una excelente respuesta en todos los webinarios que estamos organizando. Y bueno, de aquí a final de año vamos a continuar con esta programación, adelantar también que en el marco de esta colaboración, y como ya muchos de vosotros sabéis, organizamos el Congreso Go Global los días 24 y 25 de octubre. En esta ocasión lo hacemos en IFA, en Alicante, en la Institución Ferial Alicantina. Estaremos, como digo, tanto todas las cámaras, IBACE Internacional y el ICEX, durante los 2 días
en IFA para bueno, pues poder atender a todas las empresas que podáis, que os apetezca pasaros por el Congreso. Vamos a ofrecer también contenidos, jornadas pues presenciales también de mucho interés. Vamos a traer a toda la red exterior de IBACE. Cuando lancemos la web, que esperamos que sea la semana que viene, podréis pedir ya vuestras citas con la red exterior, que se va a desplazar de las 26 oficinas a Alicante, y estamos también trabajando para traer aproximadamente unos 40 importadores, empresas internacionales con capacidad de compra interesadas en conocer la oferta de producto y servicio de las empresas de aquí de Comunidad Valenciana, con lo cual, bueno, pues esperamos que los importadores que vengan en esta ocasión a Go Global pues sea del interés de las empresas que estáis hoy presentes, y así pues nos podamos encontrarnos en Go Global y podamos ya vernos presencial y personalmente. Bueno, yo por mi parte no mucho más. Quería también, no quería acabar sin deciros que, como ya también muchas de las empresas sabéis, el día 15 de septiembre finaliza el plazo para solicitar la ayuda de gastos de consultoría. Sabéis que subvencionamos el 90% de los gastos para que podáis contratar a cualquier experto en materias relacionadas con el comercio exterior, con vuestra operativa en este caso. Por ejemplo, si veis después de lo que os cuenta Pura que necesitáis a alguna persona, algún consultor, alguna persona experta que os ayude en esta dinámica de la documentación, de la operativa de vuestra exportación, pues que sepáis que el coste de esa consultoría la tenéis subvencionada al 90%. Podéis hacer la solicitud hasta el día 15 y, bueno, podéis presentar gastos hasta 30.000 euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues que lo sepáis, que finaliza el plazo este viernes y que quien creáis que vais a poder necesitar apoyo pues para contratar una consultoría de marketing digital a nivel internacional, empresas que a lo mejor podáis estar interesados en empezar a licitar a nivel internacional, pues cualquier experto que os ayude desde a localizar ofertas, localizar posibles socios para presentar una oferta conjunta, o empresas que estéis iniciándoos en algún mercado y que necesitéis también de la ayuda de algún experto en ese país, o empresas que estéis en proceso de implantación y que necesitéis también ayuda pues para todos los temas de fiscalidad, bueno, todo lo relativo a vuestro aterrizaje o implantación en el mercado. En fin, todos aquellos gastos que requiera vuestra empresa y que vinculen una consultoría ligada a vuestra actividad internacional, que sepáis que tenéis el 90% de subvención a fondo perdido si lo solicitáis como máximo este viernes, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte nada más, le doy paso a Pura para que ella entre ya en la materia que es objeto del webinario de hoy. Pura, cuando quieras. Gracias, Cristina. Gracias, Marian. Buenos días a todos, que además estoy viendo que es un tema que, a pesar de ser farragoso, porque no nos engañemos, vamos a hablar de documentos, pues genera bastante interés, lo cual pues es agradable saber que vamos, estoy aquí bien acompañada. Pues efectivamente vamos a hablar de los documentos más frecuentes en el comercio internacional. Obviamente vamos a hablar, reitero, de los más frecuentes, porque cualquier operación de comercio internacional, como todos vosotros, perdonad que os tutee, podéis saber, porque muchos de vosotros entiendo que ya estáis metidos en la operativa, bien sea de exportación, de importación, incluso alguno de vosotros puede que hagáis triangulares. Sabéis que cuando alguien realiza una operación de comercio internacional hay muchos contratos entrelazados. Aparece un exportador, lógicamente, aparece un comprador, pero puede aparecer un banco, pero puede aparecer también la compañía de transportes, el transitario, pueden aparecer distribuidores, agentes comerciales, marketplaces, dropshippers. Entonces, todos estos contratos van generando documentos. No podemos poner el mar en un vaso de agua. Entonces, lo que vamos a ver ahora son los más frecuentes en este tiempo corto, en estos 55 minutos. Vamos a ver estos, los documentos de transporte y seguro. Muchos de ellos vamos a pasar de puntillas, simplemente os los proyecto para que os familiaricéis con ellos, aunque estoy convencida que muchos de vosotros estáis trabajando en el día a día, pero que veáis qué sentido tiene dentro de lo que es una operación lineal de exportación o de importación.
Veremos los documentos comerciales, esto sí os compete a vosotros hacerlos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos que pararnos un poquito más, precisamente por eso, porque es la propia empresa quien tiene que ayudarse de otros consultores en un momento dado, pero tiene que emitirlos ellos. Y los documentos administrativos y certificados, repito, más comunes, más frecuentes. Bueno, pues vamos a empezar por los documentos de transporte, los documentos de seguro. Mirad, algunos de estos documentos es posible que no los veáis nunca. Pues si sois empresarios, si detrás, porque no sé quiénes estáis detrás escuchándome, hay compañías de transporte, hay transitarios, lógicamente ellos sí manejan estos documentos. Los empresarios, pues en alguna ocasión tendrán que solicitarlos porque una mercancía puede haberse extraviado, por ejemplo, y no sabemos en qué puerto está, pero con muchísima frecuencia no los vemos, nada más vemos los contratos de transporte. Pero que sepáis que los documentos más frecuentes pues son estos, el manifiesto de carga, que es la relación de mercancías que se trasladan a bordo de un medio de transporte. Es evidente que las aduanas tienen que saber qué mercancías se están moviendo de un sitio a otro y que ese camión, ese barco, ese avión lleva a bordo. Entonces ahí viene todas las mercancías que se transportan, incluso los pertrechos. Viene también lo que es el equipaje de los marineros, todo. Otro de los documentos frecuentes es la declaración sumaria de descarga. Todos sabéis que cuando yo voy a importar una mercancía, pongamos, ahora me he cambiado de plano y me pongo del lado del importador, esa mercancía no tiene por qué venir directa de China a Valencia. Es posible que haga escala en diferentes puertos y en esos puertos va descargando mercancía. Pues bien, la declaración sumaria de descarga es esa relación de mercancías que en un transporte marítimo, en un transporte aéreo, se va dejando en cada uno de los puertos y en cada uno de los aeropuertos. Bien, este tercer documento que os indico aquí sí que lo vais a ver mucho. De hecho, en muchísimas ocasiones es el banco quien os lo pide y si no lo tenéis en la mano no podéis ni cobrar lo que se denomina la remesa documentaria o el crédito documentario. Y es el conocimiento de embarque marítimo, Bill of Lading, el BL, el BL. BL es como habitualmente lo decimos. Y como os comento, es un contrato en el que se indica quién es el expedidor de la mercancía, quién es el consigní, el consignatario, el que va a recibir la mercancía en destino y, por supuesto, quién es la compañía de transportes que va a, en este caso, transporte marítimo, que va a realizar el traslado, el transporte de la mercancía. Por supuesto, cuánto cuesta este transporte y quién lo va a pagar. Al final es un contrato de transporte marítimo. Aquí os lo tengo en esta slide para que lo podáis ver proyectado. Y fijaros, además os ponía en el anterior slide que es un contrato, pero es endosable, quiero decir, también es un título con el cual yo puedo ir vendiendo la mercancía. Pongamos en la situación de una mercancía que yo estoy importando de China, ¿de acuerdo? Antes de que venga de China, antes de que incluso cuando la mercancía esté en el agua, antes de que llegue al puerto, yo puedo estar vendiendo esa misma mercancía simplemente endosando el BL. Por eso decíamos que es un título también. Si el BL lo firmo y lo sello por detrás, pues se lo doy, se lo puedo endosar a un tercero. Ese tercero a su vez lo puede hacer más y lo puede hacer más veces y así. O sea que la mercancía puede ser revendida incluso en el agua, o sea, sin haber llegado al destino primero, al primer comprador. Para eso el BL tiene que ser emitido a la orden, no nominativo. Por ir un poquito avanzando, os he puesto aquí un BL en papel, al tiempo que os pongo también un BL digital, porque si hay un sector que se está digitalizando, pero muy rápidamente, es precisamente el sector del transporte y los transitarios lo están viviendo. Sin embargo, os he querido poner esta proyección también de BL en papel porque veréis aquí un texto larguísimo que habitualmente no suele salir en los BLs, una descripción de la mercancía que probablemente no coincida con la descripción de la mercancía que yo hubiera puesto, pero aparece en el BL porque la forma de pago con la que el exportador va a cobrar la mercancía es crédito documentario. No vamos a entrar ahora a describir lo que son los créditos documentarios, pero lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es que el transitario os tiene que ayudar
a que vosotros podáis presentar un BL correcto al banco, porque si no, no podéis cobrar esa mercancía. Entonces, una de las cosas que el crédito documentario pedía en esta operación en concreto es que fuera firmado y sellado el BL y además que apareciera este texto. Entonces, pues, el propio transitario que emitió el BL me ayudó y lo incorporó en el documento. ¿Qué es la póliza de fletamento? Pues prácticamente lo mismo que os he dicho. Es como un BL, lo que pasa es que podéis vosotros imaginaros que hay líneas regulares, hay veces que hay una determinada naviera hace constantemente pues Valencia-Roma, Roma-Valencia, y en ocasiones el armador, el propietario de un buque, solicita autorización para hacer una determinada ruta, como un vuelo charter, como cuando llevamos a nuestros hijos a estudiar inglés a Dublín, que aparece EasyJet y nos hace ese traslado, pero no es una ruta que haga habitualmente. Tiene la autorización para hacerla, pues lo mismo ocurre con el fletamento, con la contratación libre. Y la contratación libre, en lugar de emitir BLs, emite pólizas de fletamento. Pero digamos que el esquema no os lo proyecto porque es idéntico. La carta de porte por carretera, que también conocemos por el nombre del convenio CMR, esta es la que más vais a ver. ¿Por qué? Pues sencillamente porque estamos dentro de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y movemos muchísima mercancía por terrestre. Ahora os lo proyectaré. Es un documento que, fijaros, es especialmente importante, no solo porque es un contrato de transporte por carretera, sino porque me quita muchos dolores de cabeza con el tema fiscal, con las exenciones de IVA, con la justificación de por qué esta factura que yo vendo a Francia va sin IVA. Entonces, sí que es verdad que el CMR es un documento que tenemos que mimar bastante, no solamente es un contrato de transporte, porque luego puede tener repercusiones favorables o desfavorables desde un punto de vista fiscal, siempre que me caiga una inspección fiscal, obviamente. La carta de porte por ferrocarril, FIM, si os soy honesta, yo me dedico al comercio internacional desde 1990, ahora estaréis calculando cuántos años tengo, pues muchos, y os lo digo yo, muchos, pero os lo vengo a decir porque yo FIM he visto 2 en mi vida, 2. Sí que es cierto que ahora la Unión Aduanera está por la labor, ya lo sabéis, de hacer corredores con movimientos de ferrocarril por el tema del CO2 y el cambio climático. Entonces vamos a empezar a ver muchos más themes, pero lo cierto y verdad es que hoy por hoy no vais a ver muchos, pero es la carta de porte por ferrocarril, simplemente que lo tengáis en cuenta. Mirad, esto es un CMR, os proyecto lo que yo veo, pero como veis también lo estamos haciendo ahora con versión digital. Importante, esperad que como me estoy viendo yo también mi cara me retire de aquí. Vale, importante, os recomiendo que vuestro nombre aparezca aquí si sois los exportadores. Y aquí el receptor de la mercancía, sea el comprador o sea un tercero. Quien vaya a recibir la mercancía, eso sí, en nombre del comprador. Y obviamente que vaya firmado en las 3 casillas, por vendedor, comprador y el transportista. Repito, es uno de los documentos, que no el único, por desgracia, pero es uno de los documentos que en caso de que emitamos la factura exenta de IVA, como es muy probable si hacemos operaciones intracomunitarias, la agencia tributaria nos podría pedir. ¿De acuerdo? Repito que no es el único. Por eso también es uno de los requisitos o una de las características por las cuales a mí el Incoterm Ex-Works me gusta tan poquito, porque el CMR lo tengo o no lo tengo. Seguimos. El conocimiento de embarque aéreo, el Airway Bill, similar a todo lo que hemos hablado, ahora os lo proyectaré, es el contrato de transporte aéreo. El esquema exactamente igual, no tiene más complejidad. He mencionado un poco los Incoterms. Los Incoterms aparecen asociados a todos los documentos. De hecho, podría haber hablado del webinar documentos Incoterms y documentos. Está completamente entrelazado, porque todos utilizamos los mismos términos, cualquiera que sea allá donde nos ubiquemos, y todos nos entendemos, transportistas, bancos, exportador, importador, ¿de acuerdo? Entonces hay que empezar a dominar ese contenido y utilizarlo bien. Todo esto venía por una reflexión que he hecho al ver el Airway Bill,
que no son los mismos Incoterms los que utilizamos en el transporte exclusivamente marítimo que los que utilizamos en el multimodal o en otro tipo de transporte, terrestre, aéreo. Bien, ahora os proyectaré un Airway Bill, pero veréis que es exactamente igual en contenido que lo que solicita un BL o lo que solicita una póliza de fletamiento o un CMR. También existe el FBL, el Forwarder Bill of Lading, el conocimiento de embarque multimodal. Imaginaros que vosotros hacéis una operación en la que enviáis mercancía, pongamos a México, a Ciudad de México. ¿Qué hacemos? Pues podríamos hacer, pues no sé, un transporte con CMR, acompañado con un CMR hasta Lisboa. En Lisboa puede cargar la mercancía una naviera y de ahí irse con un BL hasta Veracruz, en Veracruz descargar la mercancía y de nuevo un transporte terrestre, o bien el propio transitario, forwarder es igual a transitario en inglés, puede hacerme un documento paraguas, un documento que da cabida, acoge a toda la operación de inicio hasta el fin. Es el conocimiento de embarque multimodal. Y finalmente, asociado a lo que es el movimiento de las mercancías, tenemos la póliza y el certificado de seguro. ¿Hay que asegurar todas las mercancías? No, no. Vamos, si queremos, yo lo recomiendo, o sea, que todas las operaciones estén aseguradas tanto de compra como de venta. ¿Es obligatorio? Eso es lo que quería decir, no. Es obligatorio cuando el Incoterm que tú has pactado con tu comprador, o en el caso de que tú seas el comprador, que tú has pactado con tu vendedor, te lo está exigiendo. Y solo hay dos Incoterms que lo están exigiendo, que es el CIF y el CIP, los que tienen la I de Insurance. Esto también lo comento porque es frecuente que los bancos nos pidan dentro de los documentos de remesa o dentro del crédito documentario la póliza o el certificado de seguro de esa operación. Pues la tenemos o no la tenemos, depende del Incoterm que hayamos pactado entre comprador y vendedor y si nosotros voluntariamente, en caso de no ser CIF o CIP, pues hayamos acudido a una compañía de seguros para que acompañe esta operación y la tengamos asegurada. Mirad, esto es el Airway Bill. Como veis, no tiene más complejidad. Es el original del consignee, es el original que nosotros vamos a enviar al receptor de la mercancía. De nuevo, aquí os aparecerá vuestro nombre como expedidores, aquí aparecerá el nombre del consignee. Pero como veis, la estructura, por ir avanzando, es siempre bastante similar. A nivel de documentos comerciales, mirad, aquí vamos a ir a lo mejor un poquito más lentos, porque son aquellos que os compete al 100% realizar a vosotros. Entonces, los cuatro más frecuentes, que repito, no únicos, porque aquí pues cada sector también tiene hábilmente la complejidad documental que le solicita el propio importador, ahora lo veremos, pero los más frecuentes son el price list. Como veis, el idioma ganador es inglés. Me gustaría que hubiera sido castellano, pero es inglés. El price list o la lista de precios, la proforma invoice, la commercial invoice y el packing list. ¿De acuerdo? Estos son los cuatro que cualquier exportador tiene que empezar a dominar. La lista de precios, no vamos a entrar a un detalle tremendo, porque yo creo que todos sabéis de sobra lo que es una lista de precios. Pero sí que permitirme a lo mejor daros unos datos un poco de perogrullada, porque diréis, vamos a ver, Pura, ¿por qué me dices que sea clara, que sea limpia, que esté aseada? Pues mirad, porque al final la lista de precios yo no sé en manos de quién puede acabar. Imaginaros que vosotros tenéis un distribuidor, vamos a facilitarle la venta al distribuidor. Imaginaros que vosotros tenéis agentes comerciales, que una figura bastante frecuente dentro de lo que es Europa. Fuera de Europa a lo mejor no tanto, pero en Europa sí. Pues el agente comercial tiene que tener la frescura, la facilidad de manejar bien una lista de precios y no estar, pues, de la referencia tal me voy a la página 5, miro la página 5, la página 5 me dice que en 3 colores, voy a los 3 colores. O sea, vamos a hacerla sencilla para facilitar la venta a vuestros vendedores y también para incitar la compra. A mí siempre me gusta poner como ejemplo una empresa que hace pinturas para manualidades
que tiene un dibujito de un botecito en la lista de precios, luego viene la referencia y una gotita así como si fuera un dedo, en el que se ve perfectamente el color. En fin, es una lista que si yo soy una tienda de manualidades, pues la cojo con mucho gusto, ¿no? Porque dices, qué bonita. Bueno, pues cierro la perogrullada que os decía, pero hacerla clara, hacerla sintética, hacerla fácil de manejar. Y, por supuesto, de nuevo, determinar los precios unitarios asociados a un Incoterm, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto una lista de precios que he volcado de otra. Por supuesto, no busquéis Pepitos Manufacturing Corporation porque no lo vais a encontrar, simplemente la he trasladado y la he copiado, pero porque veía lo clarita que era, y me pone dos columnas, como veis, FOB Miami y CIF London. Es una lista de precios que se llevaba a una feria comercial y, consecuentemente, pues a aquellos que querían, entraban en el stand, pues le podía ofertar los dos precios, sea FOB Miami. No olvidemos que está en Miami, si veis mi manita, está en Miami, luego es FOB Miami, no hay ninguna incorrección, y CIF London, bien, y por supuesto pone unas cantidades mínimas de compra, porque si no es casi imposible calcular un CIF, ¿de acuerdo? A no ser que seas, vamos, muy habilidoso. Bueno, pues con la lista de precios yo creo que no hace falta que nos entretengamos más. Con la factura pro forma sí que vamos a pararnos. ¿Por qué? Porque fijaros, aunque la factura pro forma no es un documento contable, la factura pro forma no es un documento fiscal, sí que tiene ciertas implicaciones, no tanto para mí como vendedora, vuelvo a estar en la posición del exportador, cuanto para el comprador, para el importador. ¿Por qué? Mirad, la factura pro forma al final es un presupuesto. Yo tenía una lista de precios, he negociado con el comprador y el comprador me ha dicho que quiere 500 unidades de la referencia 425 en rojo y 600 unidades de la referencia 426 en azul. Bien, y yo le emito una factura pro forma que, como pone ahí, es una oferta ya detallada, una oferta concreta, un presupuesto de la venta, o sea, de lo que él me ha solicitado. Bien, es posible que lo vuelva a mirar el comprador y diga, me he equivocado o no he comprado más de esto y sin embargo me apetece más de lo otro. Bueno, pues no pasa nada, comunícamelo. Entonces, pues mira, donde te he dicho 200, solamente quiero 190. Yo le hago otra factura pro forma. ¿Eso para mí tiene alguna implicación? Ninguna. Yo podría coger la factura pro forma inicial, hacerle una bolita y tirarla a la basura. Es como un presupuesto habitual en el mercado nacional. Sin embargo, para el comprador sí que es importante la factura pro forma. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros vivimos aquí en la Unión Europea, en la Unión Aduanera, y tenemos muy fácil el movimiento de mercancías. Pero fuera de la Unión Aduanera, en otras zonas, nosotros no tenemos esa frescura, esa facilidad de movimientos. Y, por ejemplo, el comprador no tiene, repito, esa facilidad que tenemos nosotros para conseguir divisa. Si yo quiero dólares, me voy ahora a la sucursal de la Caixa que tengo aquí abajo, pido los dólares y si no me los llevo en mano, pues seguramente me los llevo esta tarde o mañana. Pero en otros países eso no es tan fácil. Tienen unas legislaciones de control de cambios mucho más estrictas que la nuestra. Entonces, ellos tienen que llevar la factura pro forma en la que se vea, mire, es que voy a comprar esto, ve lo que estoy comprando, ve a quién se lo voy a comprar, ve los euros que necesito. Y de esa manera pueden adquirir la divisa. Por eso es importante para ellos. Y no solo eso, tener en cuenta que si esta operación nosotros o nosotras empresas le queremos cobrarla mediante crédito documentario, el importador procede a la apertura del crédito documentario con el banco emisor con la factura pro forma. La factura pro forma le está diciendo quién es el beneficiario, nosotros somos los vendedores, lo que va a comprar, el importe, ¿entendéis? Y a partir de ahí el banco redacta con el clausulado entero del crédito documentario. De la misma manera, aquí en la Unión Aduanera podemos importar casi cualquier cosa, sin licencia de importación, con notificación previa de importación algunas cosas, eso es cierto, pero prácticamente podemos importar cualquier producto que se nos pueda ocurrir
que no tenga un doble uso, que no vaya contra la moral y el orden público, bien, pero no es así en todos los sitios. Un chino quiere importar vino y necesita una licencia de importación. Las licencias de importación, ¿cómo se saca? Con las facturas pro forma de los proveedores. Entonces, reitero, no es importante para nosotros como emisores de la factura pro forma, pero para el receptor de la factura pro forma tiene su importancia. Bien. Y fijaros, os digo, no es importante para nosotros. Y lo digo un poco con la boca pequeña, porque fijaros, cuando nosotros hacemos ventas internacionales, lo que no podemos es pararnos operación por operación, hacer contratos de una parte, de otra parte, en reunidos, estipulamos primero, segundo, tercero. No podemos, ¿no? Porque el día a día se nos lleva. Y por poco importe o por muchas operaciones continuadas, no podemos pararnos a hacer un contrato riguroso. Entonces, utilizamos la factura pro forma, porque fijaros, si la factura pro forma viene, aquí tenéis una, el vendedor, que en este caso es Luis Pérez S.A., el cliente, que es un señor de Douala, Camerún, lo que se le está vendiendo, le ponemos además las condiciones de venta, pues la forma de pago, el Incoterm. Si tenemos la precaución de poner, en caso de discrepancia, nos someteremos a los tribunales de Valencia, Spain, y a la legislación española. Y yo consigo una copia, ojalá, con firma digital, y si no, firmada y sellada manual, o un correo electrónico que me diga, ok, I agree, algo tengo. O sea, no tengo un contrato riguroso, pero si está con firma digital o con sellado y firmado, tengo un contrato. Y luego, digamos que los medios de prueba, el principal sería un contrato bien hecho, el segundo sería una factura pro forma firmada, o firmada y sellada en su caso, el tercer paso en garantía jurídica sería un correo electrónico y el cuarto es nada. No tener la factura pro forma de ninguna manera confirmada o de manera oral. Son medios de pruebas. Al final ponerme la venda antes de la herida. Y por eso, como veis aquí las flechitas que os he señalado, tiendo a hacer las facturas pro forma bastante completas. Fijaros en este caso, el Incoterm de ventas DPU, que como todos sabéis, DPU incorpora el transporte hasta destino y pagado por mí. Y sin embargo, así todo, el exportador, pagado por mí, con Luis Pérez en este caso, el exportador le está poniendo el peso bruto y el cubicaje y diréis, pero ¿por qué? Si realmente tú pagas el transporte, ¿para qué le das esa información? Pues por dos motivos. En primer lugar, porque aún estamos en fase pro forma, no lo olvidéis. Aún el señor Machican Group puede cambiar de opinión y decir, no, mira, yo consigo mejor transporte. Y le emitimos una nueva factura pro forma, ¿entendido? Y luego porque en DPU le estoy dejando aquí la mercancía, como veis, en Agora Shipping. O sea, se lo estoy dejando en un centro logístico y luego, además, él, a su coste, se lo tiene que llevar hasta el punto final de destino, ¿de acuerdo? Entonces, la pro forma hay que hacerla bien. La factura comercial, obviamente, nos tiene que salir niquelada, porque es una factura que tiene un documento, perdonar, que tiene una repercusión fiscal. Es un documento contable, es un documento fiscal. Tiene la misma estructura que hemos visto de la factura pro forma. Nos sometemos al Reglamento General Contable, el Reglamento General de Facturación, nos sometemos también a la nueva ley que crea y crece, que nos va a imponer o a obligar o a introducir, quería buscar una palabra suave y no me salía, la factura digital, pero también tenemos la directiva europea que nos va a solicitar que esa factura digital la hagamos de una determinada manera y además con unos requerimientos de agilidad en temas de IVA, de forma y manera que podamos hacer todos los trámites de IVA en 2 días. En resumen, que la factura comercial ahora mismo está muy mirada, muy vigilada y va a estar sujeta a cambios. Hoy por hoy, que os puedo contar, que tengáis muy en cuenta que cuando hacemos exportación, que cuando hacemos entregas intracomunitarias de IVA, es muy probable que esa factura no lleve IVA, bien porque esté exenta, bien porque no esté sujeta a IVA.
pues acordaros de poner que esta entrega está exenta de IVA por el artículo uno es exportación, otro es entrega intracomunitaria, o estos servicios están exentos de IVA por el artículo 69, los servicios es el artículo 69. O sea, eso no es porque lo diga nadie, sino porque lo dice el Reglamento General de Facturación. Tener también en cuenta que, bueno, en la factura tiene que aparecer, si es intracomunitaria, nuestro número de BIES y el número de BIES del comprador. Aquí le llamamos ROI, Registro de Operadores Intracomunitarios. Entonces, hace falta que esté nuestro número de ROI o de BIES o VAT number o número de taxa a la valeur ajoutée, os lo vais a oír de muchísimas formas, y que viene a ser mi NIF precedido de ES. Pero no porque yo haya querido ponerme ESB, sino porque me he dado de alta en el ROI. Eso con el 036, documento que todos conoceréis, porque es el documento con el que nos comunicamos con Hacienda a nivel de modificaciones. Y el EORI también es ESB, pero es otro registro. Si vais a tener relaciones con aduanas, exportación o importación, tenéis que poner en todos los documentos, incluso en el DUA, que ahora enseguida vemos, vuestro número de EORI. Y os habéis dado de alta en el registro del EORI, que también os digo que por defecto nos da de alta Hacienda en cuanto nos damos de alta en el 036. ¿Bien? Como os digo, es la misma estructura que la factura proforma y siempre le pido a vuestros gestores del ERP, aquellos que llevan vuestros programas informáticos, que os dejen un campo libre. Un campo libre en el que vosotros podáis meter cualquier cosa. ¿Por qué? Porque de pronto llegan las aduanas de destino y me piden que en la factura aparezca algo. Entonces yo tengo que poder ser capaz de no tener anquilosada esa factura, y más ahora que me la van a pedir con formato digital, yo tengo que tener esa posibilidad de meter datos que habitualmente no haría. Entonces es necesaria para el despacho aduanero y normalmente se emite en el idioma y con los requisitos que las aduanas de destino solicitan. Fijaros, aquí tenemos una factura proforma, una factura comercial, no hace falta el VAT number. ¿Por qué? Porque es una exportación, el VAT number del Machicam, me refiero, del comprador, solo sería necesario si es intracomunitario, está firmado y sellado, como veis VAT 0, y aquí sí que pone, no lo veis, pero os acercáis, o no sé si os entregará la presentación, que sí que pone que está exento de IVA, y pone el artículo. Y fijaros, aquí pone un montón de cosas que nunca pondría. El valor CIF, ¿pero por qué? Si estoy vendiendo en condiciones de PU, ¿por qué pongo el valor CIF? El valor FOB, aún menos. Los freight cost, ¿por qué pongo el place and date of issue de la mercancía? Pues no porque haya querido, porque me he ido a las aduanas de destino, en este caso Camerún, y he visto lo que piden. Y he visto lo que piden al importador, que tiene que aparecer en la factura del exportador. O sea, la que emito yo. Y veo estas cosas, pues tiene que estar preparada en inglés o en francés, os he señalado algunas, ya las veréis. Tiene que aparecer el nombre y la dirección del consignee, place and date of issue. Nosotros solemos poner el date of issue, la fecha de emisión, pero no el place. No solemos poner Valencia, Spain y luego la fecha. Country of origin, transport information, pero fijaros, me pone el CIF value, tengo que poner el CIF value, el FOB value, los costes de flete. Esto es en concreto en Camerún, pero por ejemplo Arabia Saudita, para en la misma partida arancelaria, para la transacción esta de la excavadora, me pide la mercancía en inglés o árabe, me dice que esta factura tiene que estar sellada por la Cámara de Comercio o por sus embajadas, por una autoridad apropiada. También me dice, pues eso, que tengo que poner el country of origin, mirar stamp of the supplier and signature, o sea, firmado y sellado por el supplier, el HS code, o sea, cosas que yo habitualmente, no os quiero decir, en el mercado nacional no haría de ninguna manera, que probablemente ni me lo había planteado para una venta a Portugal, pero Arabia Saudita sí que me lo está pidiendo. Marruecos, por ejemplo, un cliente natural nuestro, fijaros, cambió y dijo que la factura tenía que estar preparada en francés o árabe. Caramba, ya no me sirve el modelo de factura en inglés. Y más cosas, me dice que tiene que ser las facturas, no le sirven las facsímil, no le va a servir las digitales, por lo menos de momento,
tiene que ser también manuales, en fin. Tenéis que mirar uno por uno todo lo que está pidiendo la autoridad de destino. En resumen, no solo nuestras normativas, sino también la normativa europea y la aduanera de destino. ¿Vale? Y por ir avanzando, la lista de contenido es el último de los documentos así importantes a nivel comercial que la empresa tiene que preparar, pero es francamente sencillo. Al final, de lo que se trata es de facilitar a las aduanas de destino una inspección selectiva de las mercancías, de la misma manera que al comprador también pueda ir punteando que efectivamente lo que tú has dicho que has enviado es lo que le ha llegado. Realmente eso es la función de la lista de contenido. Imaginaros que vosotros enviáis, no sé, 10 palets y cada palet lleva, no sé, 40 cajas. Y cada caja lleva una mercancía diferente. Pues tendremos que poner palet 1, caja 1, lo que lleva. Palet 1, caja 2, lo que lleva. Palet 1, caja 3, lo que lleva. Palet 2. Palet 2, caja 1, y eso es la lista de contenido. La finalidad, pues que llega, por ejemplo, ahora en importación a las aduanas de Valencia y pues la gente que esté allí, el técnico de aduanas puede hacer una inspección selectiva y decir, ábreme el palet 3 y concretamente la caja 5. Vamos a ver que efectivamente sí que ha llegado o sí que está lo mismo que me indican y probablemente ya sale toda la expedición. ¿De acuerdo? Es verdad que el packing list que os he puesto aquí, que combina packing and weight list, no es el frecuente, porque normalmente los packing lists son hojas y hojas, claro. Estamos hablando pues probablemente de muchas cajas y de muchos palets. Aquí solamente estoy vendiendo una excavadora. Pero sí que os sirve para ver lo que habitualmente ponemos, el date, el customer, el shipping mark, trade mark, shipment, sailing on, la fecha de venta. Y sobre todo, de nuevo que veáis que aparece aquí una descripción de mercancía, una description of goods, que yo no hubiera puesto. Yo no hubiera puesto, ¿por qué? Mi descripción es Model Set Programming. Volvemos a lo de siempre. Fijaros, hay un credit number, hay un crédito documentario detrás que me está pidiendo que ponga esto. Y siempre digo que todos los documentos que tengan que pasar por aduanas se les ponga el número de factura al que va asociado. No se suelen perder y más ahora que todo lo hacemos como formatos digitales. Pero por si acaso, a ver si en un momento dado las aduanas de destino me están pidiendo la documentación en papel y se dispersa y por un lado aparece el packing list y por otro lado aparece la factura. Cada vez se pierde menos. Ya os digo que es un sector que también se está profesionalizando a nivel digital de una manera muy rápida. Y a nivel de documentos administrativos y certificados, para ir acabando, fijaros, me pueden pedir certificados de todos los colores. Realmente os he puesto aquí una slide con unos cuantos, pero podría poner una locura de certificados. Las aduanas de destino suelen poner aranceles, si no tenemos acuerdos de doble imposición o no estamos hablando de algún tipo de acuerdo puntual que tengamos por escasez de una determinada mercancía, y eso ya es una barrera económica. ¿Por qué? Para proteger sus economías locales. Pero también ponen otro tipo de barreras no económicas, no son aranceles, para proteger sus economías locales. Y una de las barreras que frecuentemente ponen son los certificados. Es decir, que el expedidor tenga o bien que homologar o bien que certificar de alguna forma su producto para ser vendido en mi país o en mi bloque geográfico si estoy en una zona de libre comercio. Entonces, bueno, pues yo que he estado muchos años, por ejemplo, vendiendo plantas vivas, plantas mediterráneas, los certificados fitosanitarios eran imprescindibles para vender plantas mediterráneas en casi cualquier país del mundo. ¿De acuerdo? Certificados CITES, pues si alguna de esas plantas o animales estaban protegidos, en fin. Y no solamente este tipo de certificados que a lo mejor son los que facilitan la venta dentro de un determinado país, sino que si vosotros queréis ir a un determinado colectivo, pues ese colectivo puede también pedir certificados. Imaginemos que queréis vender alimentos a una comunidad judía, pues el certificado kosher. Estamos hablando de una comunidad musulmana, pues el halal.
Una determinada red comercial, pues puede que me esté pidiendo el IFS de seguridad alimentaria o el BCR o no, o por ejemplo México tiene unas normas de etiquetado, cualquiera que sea el producto en el que estamos vendiendo, que tenemos que cumplir también. Y no solamente de etiquetado, sino también de empaquetado. O sea, que no solamente es productos a lo mejor sensibles como los químicos o la alimentación, sino que también pueden ser generales. Y en muchas ocasiones también nos encontramos con el visado consular, es decir, que pues, esto se está grabando, pero yo lo pienso así, es realmente un impuesto revolucionario que tenemos que pagar los exportadores. Es irnos a las embajadas o consulados del país en el que queremos introducir la mercancía y tienen que sellar toda la documentación y por cada sello, lógicamente, nos están cobrando una cantidad. Pues bueno, eso nos ocurre también y tenemos que contar con ello, con el visado consular. Bien, ¿qué más certificados os vais a encontrar? Estos son, lógicamente, los más frecuentes, los certificados de origen y el certificado de circulación, que ahora os los proyecto y hablamos de ellos ya con el documento viéndolo. Vais a ver también a nivel aduanero, por supuesto, el DUA, importantísimo y muy importante para justificar que la mercancía ha salido fuera de las fronteras de la Unión Aduanera. Y vais a ver también el cuaderno ATA. El Intrastat lo veréis o no lo veréis en función del volumen de movimiento que hagáis en intracomunitario. Vamos a verlos así, proyectados. Este es el certificado de origen que emiten las cámaras de comercio. Este de la izquierda, de hecho, lo ha emitido la Cámara de Comercio de Valencia. Justifica el origen de una mercancía. Pero fijaros, cuando una mercancía se va a introducir en un país con el cual tenemos un acuerdo bilateral, de tal manera que la mercancía va a entrar con aranceles cero en ese país, llámase México, Perú, Colombia, va a entrar mi mercancía con aranceles cero o más bajitos, si de otra mercancía de características similares, pero con origen diferente al de la Unión Aduanera, en este caso español, digamos que esas aduanas mexicanas, por seguir con un ejemplo concreto, no van a solicitarte el certificado de la Cámara de Comercio, van a solicitar un certificado un poquito más potente. O sea, si tú quieres entrar una mercancía, introducir una mercancía sin aranceles en México, la podrás introducir con el certificado de origen de la Cámara de Comercio, pero con aranceles, se te aplicarán los aranceles de todo el mundo, digamos. Necesitarás el EU1, ¿de acuerdo? El EU1 ya no lo emite la Cámara de Comercio, sino que lo emiten las aduanas. Vosotros igual no os estáis enterando porque os lo está haciendo el agente aduanero, que a su vez está tratando directamente con el transitario. Es posible que vosotros digáis, oye, yo no he ido a aduanas a por el EU1, no, alguien lo está haciendo por ti, es lo más frecuente. Y fijaros, el EU1 es un documento que yo digo que poco a poco está en peligro de extinción. ¿Pero por qué? Porque están apareciendo unos registros, el de exportador autorizado o el REX, el de exportador registrado, que ya vienen a suplir la necesidad del EU1. ¿Entendido? Yo me puedo dar de alta como exportador autorizado en Hacienda y ya no necesito acompañar mi mercancía del EU1 y mi mercancía va a entrar en el país que acepte este registro de exportador autorizado sin aranceles. De la misma forma, yo puedo darme de alta en el REX y entrará la mercancía, pues pongamos en Canadá, sin aranceles, porque yo ya, de alguna manera, desde origen, estoy diciendo que esa mercancía es originaria de la Unión Aduanera. Entonces, el EU1 poquito a poco va desapareciendo. Si hay acuerdo bilateral y no, la mercancía va sin el EU1, pongamos al caso que os he dicho de México, y yo no estoy dada de alta en estos registros, si la mercancía no tiene un valor superior a 6.000 euros, no va a pasar nada. 6.000 euros, digamos que es la frontera para solicitar el EU1. De todas maneras, yo os motivo y os animo a que os deis de alta como exportadores autorizados y exportadores registrados. ¿De qué depende una cosa u otra del país? Hay países que piden el REX y hay países que piden exportador autorizado. De hecho, las empresas con las que yo trabajo lo hacemos al mismo tiempo. Nos damos de alta
en los dos sitios, piden prácticamente los mismos documentos y de esa forma, ¡pum!, ya tengo yo los dos registros. Bien, este solamente lo vais a ver, es un certificado de origen, pero solamente lo vais a ver si importáis mercancía de países especialmente pobres. Es el documento FORM. Si, a ver, nosotros formamos parte de un grupo de países que nos denominamos ricos, que se llama la OCDE, ¿de acuerdo? Entonces, a los países pues que tienen, vamos, que están muy poco desarrollados, les permitimos introducir su mercancía, algunas que no todas, de sus mercancías en la Unión Aduanera sin aranceles, pero no esperamos reciprocidad. En esos casos, la mercancía que me viene, pues el café que me viene de Etiopía, tiene que venir acompañado de un Form A para entrar dentro de la Unión Aduanera sin aranceles, exento de aranceles. Ahora bien, si yo exporto café a Etiopía, cobrarán los aranceles etíopes, ¿entendéis? No hay bilateralidad. Bien, este es el documento que os comentaba que nos facilita mucho la exención también fiscal a la hora de justificar que hay una exportación. Y es el documento único administrativo. Es el documento que emiten las aduanas tanto para la salida de la Unión Aduanera como para la introducción dentro de la Unión Aduanera. Fijaros, aquí aparece Luis Pérez S.A., el expedidor, el vendedor de la mercancía, y como se trata de una exportación, es decir, va a pasar por unas aduanas, el destinatario aparece aquí y va directamente a Camerún. Aquí aparecen todos los documentos que yo presento, ya no yo, sino mi representante aduanero, o puedo hacerlo yo, que el representante aduanero es una figura prescindible, pero es habitual que las empresas, sobre todo las pymes, utilicemos este tipo de ayuda. El representante aduanero presentará esa serie de documentación y se despachará la mercancía a la exportación. Pongamos que somos los importadores, pues si somos los importadores el documento va a ser el mismo, solo que lógicamente aquí aparecería el señor de Camerún y aquí aparecería yo. Y aquí, si veis mi manita, aquí lo que se verá es la liquidación de aranceles, la liquidación de IVA y, bueno, y del impuesto sobre el plástico, si fuera el caso. ¿Entendido? Y eso sería lo que yo tendría que pagar a Hacienda, porque aduanas es un departamento de la agencia tributaria. Mirad, y ya para acabar, os pongo aquí el cuaderno ATA. El cuaderno ATA lo emite la Cámara de Comercio y es muy utilizado sobre todo cuando nos vamos a ferias comerciales. Si yo me voy a una determinada feria, pongamos en Dubái, expongo la mercancía y la mercancía va a volver intacta, solicito el cuaderno ATA de forma y manera que esa mercancía se me autoriza temporalmente a salir y vuelve a introducirse. Porque si yo no utilizara el cuaderno ATA, y esto yo lo he vivido en directo con un empresario, llegaría la mercancía a Dubái y ¿qué ocurriría? Que liquidarían aranceles e IVA por esa mercancía que se va a exponer. Volvería la mercancía a España y de nuevo liquidaría aranceles e IVA. Esto es surrealista, esta mercancía boomerang que va y vuelve. Entonces, para evitar este tipo de cosas, o hacemos exportaciones temporales, o si los países, el país receptor es signatario del cuaderno ATA, del convenio ATA, pues la Cámara de Comercio nos prepara el convenio ATA con el listado de la mercancía que sale y va a volver a venir. Y ya, ahora sí, os pongo el último documento, lo veréis o no lo veréis, y esto es el Intrastat. ¿Quién tiene que hacer el Intrastat? Aquellas empresas que hagan movimientos de mercancías, expediciones o introducciones de mercancía dentro de la Unión Aduanera por importe superior a 400.000 euros. Es decir, si vosotros vendéis con destino a Europa más de 400.000 euros, pues ya tenéis que realizar el Intrastat. De la misma manera, he dicho vendéis, pero os movéis mercancía, porque el trueque también está metido, los intercambios en cualquier caso también están metidos, los alquileres también están metidos, todos aquellos que movéis mercancía por importe superior a 400.000 euros y hay que hacer el Intrastat. De la misma manera que si adquirís o si movéis mercancía e introducís mercancía por un valor superior a 400.000 euros, mensualmente hay que hacer el Intrastat. Y yo creo que ya he cumplido con el horario para permitiros un poquito de tiempo
a hacerme preguntas si es que tuvierais algunas. ¿De acuerdo? Sí que las hay, sí. Hay muchas. Muchas no, pero hay algunas, así que nada, voy a compartirlas contigo. Está abierto el turno, así que si tenéis alguna duda, mirad, Policarpo Olivas nos hace 2 preguntas. Dice, México me sigue exigiendo EUR 1 y por una simple coma los devuelve. Sí. A ver, no olvidemos que los certificados es una forma de proteger el mercado nacional. Por una simple coma, Policarpo, yo no lo he visto, si te soy franca. Pero que me pongan problemas por poner .00 en vez de poner coma 00, sí que lo he visto. Que te estén exigiendo el EUR 1 siendo exportador autorizado, también lo he visto. No sabría decirte, pero México en estos momentos está poniendo muchos inconvenientes a la entrada de mercancía de la Unión Aduanera. Sí. Vamos, que te entiendo, Policarpo. Y nuevamente Policarpo nos pregunta, ¿las aduanas han dejado de emitir DUA, al menos la copia en papel? A ver, depende de qué país estemos hablando, ¿eh? En la Unión Aduanera ya todo lo estamos haciendo con formato digital. Y de hecho, si quieres una copia, te la puedes descargar en la página web de Hacienda. Correcto. Mira, Policarpo hace unos comentarios. México en vez de México y Puzol en vez de Pusol. 2 diferentes. En fin, no sé qué decirte, Policarpo. Pero vamos, que si quieres ayuda, podemos hablar con aduanas, en un momento dado. A ver, Adriana comparte una pregunta que es más específica y yo creo que no podemos darle respuesta, pero bueno, dice, ¿existe impuesto sobre plásticos en ventas a Alemania? Hola, me exigen EUR 1 aun siendo exportador autorizado, ¿es correcto? A ver, volvemos a lo de siempre. Depende, o sea, hay, por ejemplo, si tú vendes a Reino Unido, por empezar por la segunda pregunta, si tú vendes a Reino Unido, lo que te van a pedir es un certificado REX. REX quiere decir un registro REX, no te van a pedir exportador autorizado. Consecuentemente, sí que tendrá que ir acompañado del EUR 1. Entonces, vamos a mirar realmente qué registro es necesario en cada país al que estamos exportando, ¿vale? Pero como la respuesta que he dado a Policarpo, exactamente igual, México por alguna circunstancia está siguiendo pidiendo el EUR 1 a pesar de ser exportador autorizado. O sea, que estamos en ese momento de transición, que tenemos que apretar tornillos finos, pero todavía no están apretados, ¿vale? Respecto al impuesto en los movimientos, ¿vale? Intracomunitario respecto al plástico, tú ya lo estarás pagando aquí en España. Entonces, el impuesto lo tienes a la entrada dentro de la Unión Aduanera, ¿de acuerdo? Y luego dentro de lo que es la Unión Aduanera tú ya habrás pagado el impuesto, ¿de acuerdo? Vale. Hay otra pregunta. ¿Hay manera de saber en qué países se necesita el REX y en cuáles el EAOR? Exportador autorizado, sí. Por Una buenísima ejemplo, pregunta. Sí, dice, por ejemplo, en Marruecos me han pedido una vez que solo aparezca el REX y en otra ocasión que apareciese el autorizado. A ver, es una pregunta buenísima. A mí me los chivan. Yo llamo constantemente a aduanas y aduanas me va actualizando, pero porque tengo ahí una persona, un amigo, me va actualizando el listado. No sabría decirte si hay publicación oficial, yo creo que no. Entonces, ante la duda, primero llamar al importador o si el importador no lo sabe, llamar a aduanas y si no, oye, no nos olvidemos que tenemos una página web magistral que es el Access to Markets. En el Access to Markets también nos lo indica. Bien es cierto que no está actualizado al día, pero sí que está actualizado a la semana. Muy bien. Y la última pregunta, Juan Luis Gisbert. Me ponen pegas en Malasia con el nombre de mi producto. Mi producto es Ron Matamar y así está registrado. Y ellos quieren que lo registre como Ron Matamar. Sí, y la suerte que tienes es que no te han pedido sus grafismos, que lo registres con sus propios grafismos. Mirad, eso es lo que yo os quería comentar como barreras no arancelarias, barreras aduaneras.
cuando vayas a homologarte en países sobre todo como Malasia, como China, como Hong Kong, vale la pena que, aunque sea un eslabón más dentro de la cadena, que lo haga el propio distribuidor. Luego ya veremos si el propio distribuidor lo hace a su nombre o lo hace a nuestro nombre. Pero siempre digo lo mismo, que cada uno aguante su vela. O sea, él conoce sus aduanas, sus registros, sus homologaciones, yo conozco los míos. Si no, verdaderamente es complicado. O bien acudir a ayudarte a unas empresas que hacen esto todos los días, llámase SGS, Bureau Veritas y demás. Pero ya te digo, aún has tenido suerte que no te hayan pedido que aparezca con sus grafismos. Muy bien. Pues nada, Pura, vamos a dar por finalizado este corto pero intenso y concentrado webinar. Antes de bueno, agradecerte por supuesto tu participación y tal, antes de cerrar, me gustaría recordaros dos cosas. Tenemos un portal de internacionalización de Cámara Valencia donde tenéis información sobre necesidades, sobre dudas, sobre ayudas, sobre muchas cosas que podéis necesitar a la hora de emprender un proceso de internacionalización o consolidarlo. Os pasaré el enlace para que tengáis acceso al mismo. Esta grabación ha sido, este webinar ha sido grabado, así que nada, Pura, gracias por tu brillante intervención. Vamos a compartir con todos vosotros el PDF que Pura ha compartido con vosotros y bueno, pues antes de cerrar, recordaros que cumplimentéis la encuesta de satisfacción que nos permitirá ver pues, otros posibles webinars que podemos hacer con otros expertos, pero con Pura desde luego es un placer hacerlo y como veis, pues bueno, es una persona con experiencia y con una fluida y con conocimientos muy fluidos y muy directos sobre la realidad en aduanas y sobre procesos estratégicos de internacionalización. Así que, bueno, pues antes de cerrar, Pura, nuevamente agradecerte tu intervención. De nada. Gracias por al tiempo y siempre por hacer fáciles las cosas y bueno, pues a todos los demás agradeceros vuestra asistencia, os habéis mantenido activos hasta el final, conectados, así que bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos, os invitamos a seguir en esta tanda de webinars el próximo jueves con el seminario de operaciones triangulares. Un saludo. Gracias, hasta luego. Ya.